izquierda justo no se ponen de acuerdo en ese plan que hay que pensar en mínimos más que máximos, hay que pensar en mínimos posibles y hegemónico. Hegemónico es que capte la mayoría del estado de la conciencia actual, no de la conciencia posible del pueblo. La gente dice, tenemos que comer, bueno, hay que dar la alimentación, pero en vez de importar maíz tenemos que producirlo de nuevo. En vez de traer el transgénico tenemos que volver a nuestro gran maíz porque es una buena alimentación, alimentar. Y luego pues lo mismo con respecto a la explotación del petróleo. Tenemos que explotarlo, pero más racionalmente. Sobre todo, no hay que vender una gota de petróleo en bruto. Yo digo siempre, hay que ser muy bruto para vender el petróleo en bruto. Y somos, porque tendríamos que poner justamente la destilería. Se pasó un sexenio y dijeron que iban a poner una destilería y ni siquiera consiguieron el terreno y todavía no lo tienen y ahora ni se habla de eso. Bueno, no tendríamos que vender petróleo, tendríamos que vender gasolina, plástico, aceite, todo con valor agregado que vale 5 veces más. Hay que ser muy bruto para vender petróleo, ¿no? Y que está profundo el petróleo. En Sao Paulo, la Universidad de Sao Paulo ha hecho una ingeniería, nada más una facultad para llegar al petróleo profundo. Y ahí van a salir cientos de ingenieros de alta tecnología mundial, van a sacar su petróleo. Nosotros decimos, no tenemos tecnología. ¿Cómo no tenemos? Ahí está el IPN para hacerlo, pero hemos cerrado la facultad de petróleo. Entonces, claro, no tenemos técnicos, porque nos hacemos el araquí. Es decir, tenemos que contar con nuestros recursos. Y simplemente desarrollando lo que tenemos, México puede pesar de otra manera. Pero tenemos gobernantes que realmente uno no se imagina de dónde sacaron la inspiración de sus políticas, todo metiéndolo. El presidente Fox propuso hacer una destilería en Centroamérica. Y esa destilería la va a hacer una transnacional y nosotros íbamos a vender petróleo en esa destilería. ¿Por qué en vez de ponerla ahí en Guatemala no la podíamos poner en Oaxaca, no? Porque aquí sería nuestra y allá sería una transnacional. El señor Fox parece que como era el distribuidor de Coca-Cola, pues preferiría que fuera de la transnacional y no nuestra. Es un desastre, pero es real, lo vemos todos los días. Y seguimos igualito, porque ahora se dice que no, pero es que sí, el petróleo se va a ir disolviendo. ¿En beneficio de quién? Pues entonces la izquierda tendría que apoyar eso. Yo soy una izquierda inteligente, moderada, no dejar de ser revolucionaria, pero las revoluciones en su momento. Yo diría que usando un libro de los proverbios que dice, hay tiempo para reorganizar el país, reordenarlo, y hay tiempo para cambiarlo radicalmente, ¿no? Estamos en tiempo de grandes reformas, pero que son más que reformas, transformaciones para parar al país desde su autonomía como país. Y después entonces ya podemos pensar en cambios más profundos. ¿No? La izquierda a veces, los más teóricos universitarios están pensando en ideologías revolucionarias clásicas de empezar el mundo nuevo de un pueblo violento, revolucionario. Eso hoy está en el pasado, no es posible. Y por eso no hay que dejar de pensar la revolución. Si alguien conoce Marx, creo que soy uno de ellos, pero Marx también era un hombre realista y pensaba en más allá del capitalismo, en un modelo, pero que se lograría a largo plazo y de cierta manera era una idea regulativa inalcanzable, desde donde había que inventar los pasos para llegar a ello. Hay que ser en eso realistas y ver lo posible. No reformista, pero al mismo tiempo no iluso, porque una imposibilidad pues no se puede llevar a cabo y destruye lo que es posible. Eso nos ha pasado justamente, grupos juveniles muy buenos, éticamente espléndidos, gente inteligente, pero que quiere ahora y aquí, en mi propia vida, haber realizado
la revolución que nunca se hizo, pues es un ideal pequeño burgués que no sirve a nadie, sino al propio más revolucionario ideal que no existe. La izquierda mexicana hoy en el mundo latinoamericano, y qué decir del mundo mundial, hoy no creo que desempeña ninguna función. Desempeñar. La revolución del 10 fue la primera revolución del siglo XX. Ahí hubo cosas muy importantes. Zapata era un movimiento de base. Cárdenas es casi en América Latina el más prototípico gobierno nacionalista populista, muy superior a Perón y a Vargas, a Ibarra en Ecuador, Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, todos los demás. Este fue muy especial y por eso formó el país mexicano actual, le dio un salto cualitativo. Durante 30, 40 años México creció, pero se absorbió también todas las izquierdas previas. Desde el cardenismo entonces vuelve a surgir el movimiento trotskista, más anarquista, los movimientos más populares, pero estos están en una situación muy desventajosa. Comparar lo nuestro con Brasil, pues no tiene comparación. En Brasil pues hay una izquierda teórica aún en grandes universidades que están pensando en la realidad de Brasil, Antonio Santos y todos los grupos. Nuestra izquierda teórica universitaria sí es buena, es interesante. Cuando dije no tiene nada que aportar, me tengo que corregir. Esa izquierda universitaria sí aporta mucho para América Latina, pero está poco articulada. Y los grandes movimientos sociales que están surgiendo todavía no tienen ni teoría ni estrategias suficientes, ¿no? Entonces, en comparación a lo que está pasando en una Bolivia, que ella sí puede enseñar un proceso completamente original, 500 años de dominación y surge un presidente indígena, 70% de un pueblo negado, ahora realmente pasa al gobierno. Bolivia sí que es un laboratorio político hoy de la izquierda, ahí está mirando qué pasa. Hugo Chávez ha muerto y claro, esto produce una conmoción, no sabemos lo que va a pasar el chavismo sin Chávez, pero ese fenómeno es un fenómeno que las izquierdas tienen que considerar muy atentamente. Y aún el caso de Brasil con Lula y lo que ha pasado con el kirchnerismo, y en todos los países de Sudamérica hay cosas interesantes, pero aquí con los fraudes que ha habido y con la imposibilidad de romper la estructura del poder factual, la izquierda no tiene ningún ejemplo que dar. Lo que más puede dar es el Distrito Federal, que en el contexto mexicano, para México, ahí sí está enseñando ciertas pautas, porque es el lugar que hay relativamente menos violencia, que ha habido un crecimiento, ha habido una masiva apoyo a un gobierno que ha tenido aceptación. Es decir, dentro de México, un gobierno de izquierda del Distrito Federal sí tiene mucho que enseñar a los otros estados, pero México mismo hacia afuera poco, porque realmente hay otros países de América Latina que están muy por delante, ¿no?
Sí, ha dicho muy bien que este pensamiento único que se presenta sin alternativas realmente tiene las grandes instituciones de la cultura. Primero que todos los medios de comunicación, donde el gran capital compra los grandes medios y le da contenido. Y le da contenido porque las grandes universidades, Harvard, Princeton, todo Yale, piensan eso. Y piensan ese pensamiento dominante, de tal manera que se estudia como el único existente, el científico y el que pues, no tiene alternativas. Y ha logrado una hegemonía, más que hegemonía, una dominación teórica enorme. Entonces, trabajar en contra de ese monstruo pedagógico, económico y cultural no es fácil. Y eso se expande ya fácilmente reproducible en la periferia, es decir, que nuestros grupos dominantes, la mediocracia, no tienen que inventar el discurso, invitan a que se hace en Estados Unidos o aún en Alemania o Francia, que las sociales democracias europeas pues, se han hecho neoliberales. Entonces, teóricamente, la teoría cultural es muy difícil, pero los movimientos sociales son los que se dan cuenta de que todo eso no es verdad, que esa verdad que se enuncia pues, no les da más justicia, ni más felicidad, ni soluciona los problemas, son más escépticos. Es a partir de esos movimientos sociales que surgen las nuevas teorías. Y yo creo que eso es esencial. Y en eso a veces la izquierda misma no le da importancia. Pero hay una falencia teórica espantosa. Porque el marxismo-leninismo era un poco la teoría que se tenía, y auspiciada por una gran potencia como la Unión Soviética y muchos otros grandes países. Eso se derrumbó, porque también tenía sus problemas y sus errores teóricos. Y entonces estamos en una etapa de creación de nuevas explicaciones de lo real y argumentos contra esa cultura dominante del pensamiento único. Es estratégico la creación de cultura política y también a todos los niveles. Mi pequeño libro, 20 tesis de política, mis tomos de filosofía política van encaminados a la creación de una nueva teoría política. No es simplemente ya aplicación del marxismo-leninismo tradicional, es absorber eso y repensarlo en la complejidad que enuncié al comienzo, en la complejidad de clases, lucha de clases, capitalismo, claro, pero al mismo tiempo lucha de género, lucha de raza, lucha de cultura, lucha de marginalidad, lucha por la tercera edad, por los niños. Tenemos una cantidad de cosas que pensar todas al mismo tiempo y articuladas, pues son los grandes movimientos sociales. Hacer una teoría de todo eso es lo que hoy se necesita. Hay que dar un paso gigantesco ante el pensamiento único, que es muy primitivo y al mismo tiempo es completamente falso, pero se impone por la fuerza de los medios que le imponen. Tú dijiste primero la corrupción, sí. A tal punto que en tesis, 20 tesis de política, el primer parágrafo fue la corrupción. Pero hay que entender qué es la corrupción. La corrupción no es robar, ni la corrupción es extorsionar sexualmente a un colaborador o colaboradora. Eso es el efecto. La causa es cuando el que ejerce el poder político cree ser la sede del poder y se olvida que es el pueblo. Entonces, una autoridad ejerce un poder obediencial. Yo soy rector y ejerzo un poder obediencial
hay un consejo universitario, comisiones, grupos, todo se llega al consenso. Yo no invento las cosas, las van inventando la comunidad. Yo más bien escucho lo que va diciendo y confirmo. Es un poder obediencial. ¿Quién es el que tiene el poder en la universidad? Los estudiantes y los profesores, no el rector ni la institución. Yo me corrompería si creo que sentado aquí en mi escritorio soy el poder de la universidad. En ese momento estoy corrompido, aunque no robe nada ni extorsione sexualmente y parezca un ángel, ya estoy corrompido. Entonces es el momento en que uno cree ser la sede del poder y no ejercer un servicio para la comunidad desde lo que la comunidad interpela como necesario, que yo debo escuchar con obediencia para cumplir. Ahí empieza la corrupción. Entonces, como no hay escuela de cuadros en los partidos, no se le dice al joven, tú te vas a corromper cuando te creas importante. Y tú vas a ser un gran político a usted al servicio del pueblo. Pero eso habría que decirle a alguien a los 18 años cuando quiere ser un político en la escuela de cuadros del partido. Pero no hay. Entonces aprende de los que ya ejercen y están todos corrompidos, porque todos creen que son la sede. El Estado no es soberano. El pueblo es soberano. El Estado cumple una función segunda. Ese es el tema de la corrupción. Por eso están casi todos corrompidos los políticos. Tienen el monopolio del ejercicio del poder. Y no el poder como servicio obediencial. Entonces ahí va el zapatismo, ahí va Evo Morales, dice, yo ejerzo un poder obediencial. Es una nueva definición de un poder no corrupto. Bueno, la unidad viene de eso. Es decir, la izquierda está dividida porque hay personalismo, pero ahora ni siquiera hay disputas teóricas ya, hay más bien estilos, pero estilos no definidos. Pero sí, hay unos que dicen hay que ir a la gente, y otros que dicen hay que ocuparse de las estructuras del partido, y claro, no están unidos. Pero ¿cómo van a estar unidos si no hay una teoría que los una? Y una actitud, entonces está muy difícil. A veces va a haber que surgir de nuevo, empezar con otro espíritu y que los demás queden colgados del árbol. En las próximas elecciones los burócratas de los partidos van a quedar con 2% porque nadie los va a votar y se va a terminar. Hay que apostar a un nuevo tipo de política de izquierda. La unidad sí, pero en el fondo la unidad como un proyecto viable y no la unidad de las tribus. La unidad de las tribus no sirve para nada, porque ya están corrompidas. Entonces se unen los corrompidos y quedan corruptos todos. No funciona. No son las tribus los que van a salvar las cosas. Es otra concepción de la política y hay ya gente que la tiene. Se tiene que hacer hegemónico y terminamos. La transformación, tesis sobre Feuerbach, Marx, transformar, es ir hacia un cambio radical. Pero a veces no se puede dar ese cambio radical de inmediato. Se necesitan 20 o 30 años. Hay que cambiar la concepción de la revolución instantánea y violenta por una revolución a largo plazo en una larga transición. Entonces hay una transformación, hay un proceso de transformación que no es reformista, pero aparece como tal. Y el reformista y el transformador parecen lo mismo. Porque los dos están nacionalizando Pemex y usándolo para el país. Eso es reformista. Usted no ha luchado contra el capitalismo. No es tocar el capitalismo. No lo puedo tocar porque necesito todavía la Universidad Nacional para el proceso. Usted es etapista. Bueno, eso se decía antes, pero ahora hay que ser realista. Transformaciones hacia una revolución radical, no reformista, pero se parece mucho. Hay que entonces tener un proyecto revolucionario. Irán no era violento o era pacifista. Y cuando estoy en Estados Unidos, les digo a ellos, Washington era grande y se hizo una huelga de hambre en Boston o organizó un ejército.
Entonces no es asunto de violencia o pacifismo, eso son tácticas. El principio es democrático, la legitimidad del consenso de las mayorías de un pueblo. Eso es el principio. Pero si la mayoría está en manos de una minoría que no suelta el poder, habrá que usar los medios necesarios con prudencia y haciendo lo que se debe. Hoy ya estamos en una etapa de violencia. La revolución no va a ser violenta. Mira, en la Rusia se hizo la contrarrevolución y no violenta. Y en Venezuela, en Ecuador, en toda la Sudamérica, no ha habido ninguna revolución violenta. Más, han sido revoluciones que de inmediato han sido nuevas constituciones. Nunca había pasado. Ni Mao, ni Lenin, ni Fidel Castro, nada, ninguno. Después de la revolución hizo una nueva constitución. La constitución, la ley era cosa secundaria. La revolución era dar de comer al pueblo y con eso ya hemos solucionado la cosa. Tiene que ser legítima y tiene que haber identidad cultural y tiene que haber liberación de la mujer y de la raza. Era más complicada la cosa. Estamos en ese proceso más complejo de una gran transición violenta. ¿Qué significa? El uso de la fuerza contra el derecho del otro. Entonces, había dos ejércitos, el de Hidalgo y el español. El de Hidalgo luchaba por los derechos de la víctima. El español luchaba contra el derecho de los colonos, de los mexicanos. Es decir, que el ejército español ejercía violencia contra el derecho del otro. Y el de Hidalgo utilizaba una coacción legítima en defensa del derecho. No era violento Hidalgo y el español sí. Los dos usaban las mismas armas y yo podía sacar una foto y no saber quién es quién. Pero un ejército era justo y el otro era injusto, porque uno luchaba contra el derecho del otro y el otro defendía el derecho propio y usaban las mismas armas. Ese es el problema. Se plantea mal la cosa. Usar una coacción, ¿por qué? Si es para defensa del derecho del inocente y el propio derecho, es legítimo contra la violencia del que usa la coacción contra mi derecho, es injusto. Entonces, la cuestión violencia y pacifismo son tácticas dentro de un proceso más complejo. Éticamente, son dos posibilidades que a priori no puedo decir cuál es justa o injusta. Pero además yo no le llamo violencia a Hidalgo. No le llamo violencia a la resistencia francesa contra los nazis. Son héroes. Los nazis eran los violentos. La resistencia usaba coacción, fuerza, pero legítima estaba defendiendo. Y confunde las cartas así, todo es violencia. Entonces cuando un obrero se levanta, ¡ay, violento! Oh, está luchando para comer. El que es violento es el que le está pagando un salario no justo. No confundamos las cartas. El poder no se toma, yo digo siempre, y se lo digo a Holiday. El poder lo tiene solo el pueblo. Solo. Entonces no lo toma, es por naturaleza. El poder se acrecienta o se debilita. El Estado no tiene el poder, ejerce el poder delegadamente. Por lo tanto, cuando yo tomo las instituciones del Estado, las tomo, no tomo el poder, tomo el lugar del ejercicio delegado. Si lo tomo para ejercer yo el poder desde el Estado, yo soy un tirano y estoy corrupto, aunque sea de izquierda, aunque sea Stalin. Estoy corrupto, porque yo ejerzo el poder no como obediencia. No hubo ninguna elección democrática en la Unión Soviética. Ni tampoco en algún país latinoamericano del mismo tipo. No digo cuál. Nunca. El Comité Central nunca fue elegido. Que es esa democracia liberal. No, hay una democracia liberal. Yo no doy ni un paso con ella ni la voy a mejorar. Hay una democracia del pueblo, en esa creo, y en la legitimidad del consenso del pueblo. Y a eso el socialismo real no le interesó. Quiere decir que tomó el ejercicio
de un Estado zarista, lo transforma en un Estado stalinista, corrupto, no funciona. Entonces la cuestión es disolución del Estado, eso es un postulado pensable y empíricamente imposible, que como una idea regulativa me ayuda a desburocratizar el Estado. Pero no es asunto de tomar el Estado y porque yo lo tomo y es bueno, no. Al Estado hay que hacerlo de nuevo completamente en favor de un pueblo. Yo no tomo el Estado en un paquete, y si es un paquete, lo abro, veo que tiene el paquete, y si no me sirve, lo tiro y tomo otro paquete, pero hago otro paquete que es otro Estado. Necesito el Estado, pero un Estado democrático, un Estado flexible, un Estado participativo, y los medios electrónicos van a permitirnos hacer un Estado casi transparente, porque la gente va a tener mucho acceso. El Estado es necesario, pero hay que transformarlo. El Estado es necesario, pero hay que transformarlo. En eso no soy anarquista. Pero el anarquismo tiene su razón, porque todos los Estados se burocratizan y hay mucha unidad, mucha unidad, mucha unidad.